Bueno, pues venga, vamos a empezar. A ver, comunicar para ganar o también se puede comunicar para perder. O sea que aquí cabe todo, pero hay que comunicar para ganar. Todo el mundo cuando comunica, en realidad lo que está queriendo transmitir es su modelo de mundo, su idea, su opinión, su proyecto de sociedad, su proyecto de barrio, cualquier... Estamos todo el rato comunicando y todo el rato estamos en realidad transmitiendo cuál es nuestro mundo ideal. Todo el rato. Y comunica todo, la ropa, las gafas, el lenguaje no verbal. El silencio también comunica, para bien o para mal. Entonces, vamos a ver, comunicar para ganar. Venga, los medios de comunicación, a ver. Los medios de comunicación son una institución educativa. Esto quiere decir que los medios de comunicación educan más que la universidad. Cuando tú sales de estudiar del instituto con 18 años, tú has recibido una formación básica. Pero la educación política cívica la vas a recibir a través de los medios de comunicación. Y estamos constantemente siendo educados, constantemente. Y además los medios de comunicación tienen la gran capacidad de colonizar las mentes, que es lo que decía esta mañana en el vídeo que grabé. Que la colonización de las mentes es mucho más peligrosa que la colonización de los territorios. A ti te pueden invadir el territorio, te pueden invadir, no sé, por ejemplo Rusia, ¿no? Por Rusia, por Israel. Israel puede invadir Palestina, pero si no invade, no coloniza y no conquista las mentes de los palestinos, nunca será capaz de conquistar el territorio. Entonces lo que le quedará es un genocidio, que es lo que está haciendo. Entonces es muy importante tener en cuenta que los medios de comunicación, todos, están constantemente intentando educarnos y nos educan. Sí, pues apañados estamos entonces. Las ideas no son nuestras, es decir, las ideas que tenemos se forman en colectivo, en comunidad. Nada es que ha leído, de las películas que ha visto, del lugar donde trabaja, de la gente con la que se junta. Y entonces yo siempre digo que cuando alguien os diga que es libre pensador, decir que ni es libre ni piensa. ¿Sabes? O sea, nadie es libre pensador. Porque el libre pensador, que habitualmente es como un eufemismo para travestirse de imparcial, en realidad ya tiene una propia opinión, o sea que... Bueno, entonces, lo que os he dicho, que el discurso y la ideología son una realidad colectiva y entonces la agenda mediática se divide... Bueno, lo voy a explicar eso luego. A ver, esto es muy importante. Aquí empieza lo bueno. Las agendas, ¿sabéis lo que es la agenda mediática? La agenda setting. ¿Habéis escuchado hablar? Bueno, pues la agenda setting es aquello que deciden los medios de comunicación qué es noticia y qué no. Si vosotros abrís, compráis el periódico, en las portadas del periódico vienen una serie de noticias. Y en la portada viene aquello que el periódico ha jerarquizado y ha decidido que tiene que ser prioridad. Y hay una disputa en los medios de comunicación, igual que en el terreno social. En el terreno económico está la disputa capital-trabajo, es decir, el trabajador frente al dueño de los medios de producción. En los medios de comunicación existe una disputa entre realidad y actualidad. Eso es muy importante que lo queréis, ¿vale? La realidad frente a la actualidad. Eso quiere decir que a lo mejor, si en este barrio desahucian a 5 familias mañana, eso es realidad porque está ocurriendo. Pero si eso no aparece en un periódico o en un medio de comunicación, no es actualidad. Y si no es actualidad, no es noticia. Y si no es noticia, lo que acaba ocurriendo es que las personas que están sufriendo ese problema acaban siendo aisladas socialmente. Y quienes la defienden también. Por eso es muy importante que estemos constantemente comunicando. Y que transmitamos que nuestro modelo de sociedad no es un modelo de minorías, que es un modelo de mayorías y que además está apegado a la realidad. Porque la labor de los grandes medios de comunicación constantemente es el aislacionismo social. Cuando a Podemos no lo sacan en los medios o lo sacan para criminalizarlo, lo que están es diciéndole al votante o a la gente que piensa como Podemos que su pensamiento no es legítimo, que no tiene derecho a ocupar el espacio público. En realidad es un atentado contra los valores básicos de la democracia. ¿Vale? Entonces, para romper esa hegemonía del poder mediático,
hay dos momentos de ruptura. Una es la movilización, es decir, el 8M, ¿no? El 8M es un momento donde es tan brutal y tan importante la movilización social que hay en la calle que los medios no pueden ocultarla. Aunque sea para hablar mal, no pueden ocultarlo. Tienen que hablar de ello. Porque es la ocupación máxima del espacio público, que es salir a la calle y cortar las calles. Eso ocurre en una huelga general y ocurrió en el 15M. El 15M fue, quizás es el hecho paradigmático de la ruptura de la agenda mediática. Aquellos niños piojosos dando clases de economía en una plaza y los carcas que estaban en los medios criticándolos. O sea, acordaos de lo que pasó cuando el 15M. Bueno, pues el 15M ha sido hasta ahora en los últimos, yo diría que en los últimos, pues si no 20, 30 años, porque también en los 80 ocurrió lo del no a la OTAN, que también fue muy importante, pero a nivel de ruptura de hegemonía mediática ha sido el 15M. Porque además el 15M creó un lenguaje nuevo, que es el lenguaje en realidad que significa políticamente Podemos. No sé si os acordáis, pero cuando el 15M, bueno, en el 2015 también, la gente en la frutería o en el barrio hablaba el lenguaje nuestro. ¿Os acordáis? La gente hablaba de los desahucios, hablaba de la corrupción del bipartidismo, hablaba de la desvergüenza de la banca, hablaba de la situación de los jóvenes que no encontraban empleo, de la gente que estaba desempleada, de la pobreza sobrevenida a raíz de la crisis, del rescate a la banca. ¿Os acordáis? Bueno, pues eso es ruptura del poder mediático. Y eso se consigue... Hola. Se consigue, bueno, pues, como he dicho. Y después están los hechos imprevistos, ¿no? Pues, no sé, por ejemplo, pues un volcán. Pues si hay un volcán, eso es un hecho imprevisto que cambia la agenda mediática. O no sé si... Yo qué sé. Pues, no sé, por ejemplo, el día que Podemos se salió de Sumar, eso es un hecho imprevisto que también cambia toda la agenda mediática y le da la vuelta a todo de lo que se está hablando. O si se muere el rey, imagínate, Dios no lo quiera, porque yo no deseo la muerte a nadie. Bueno, pues eso también sería un hecho imprevisto que pasaría, nos dirían, el hombre que hizo la democracia. Bueno, desayunaríamos y cenaríamos con él. El hombre que hizo la democracia, que nos vestía de chico, que nos daba el colacao. Bueno, sería mortal. Estaría Ana Rosa Quintana llorando como una loca, en fin. Sería un drama nacional, ¿no? Bueno, pues eso, para que veas. Vale. Entonces, como os he dicho antes, la batalla que es entre realidad y actualidad, que también puede decirse que es entre opinión pública y opinión publicada. Es decir, no es lo mismo lo que la gente dice en la calle. Por ejemplo, si tú hablas ahora en la calle, la mayoría de la gente puede decir, mira, sienta un rato, parece que voy a correr, coño. La mayoría de la gente, pues, se queja de la cesta de la compra, de la subida de los precios de los alquileres, pero si tú enciendes la televisión, no es de lo que se habla constantemente. Al revés. En realidad, de lo que se habla en la televisión, en los grandes medios hegemónicos, es, bueno, pues que es que bueno, lo hemos visto estos días, que la vivienda es un negocio, que el señor Amancio Ortega, el señor Juan Roy, el dueño de Mercadona, es el gran empresario del año, a pesar de que ha ganado 1.000 millones en este año, un 20 y tantos % más, gracias a la subida tan desorbitada de los precios, ¿no? Entonces, es la opinión pública, es decir, de lo que se habla en la carnicería o en el bar, frente a la opinión publicada. Lo que os he dicho antes, ¿no? Todo el rato es realidad, actualidad. Después, como os he dicho antes, que los medios de comunicación son los escaparates de las ideas, por eso es muy importante que la gente que piensa como nosotros esté en los medios hegemónicos. Por ejemplo, últimamente está yendo gente de Canal Red a Televisión Española. Eso es bárbaro, es buenísimo. Porque es un escaparate, porque ahí es un escaparate de las ideas y esa gente está hablando de unas cosas que no hablan el resto. Y además son unas ideas que habla mucha gente en nuestra sociedad. No lo habla una pequeña minoría, a pesar de que constantemente lo que están haciendo creer es que quienes defienden un proyecto democrático y popular no del Partido Popular, sino de la gente de abajo, pues es que son 4, ¿no? Después, lo que os he dicho, que lo que aparece en la tele se legitima. Y eso, que aparecer en la tele te legitima las ideas, ha sido lo que ha conseguido la ultraderecha. Y por eso
la ultraderecha ha conseguido que lo que ellos piensan se hable en la opinión publicada. ¿Me explico? ¿Y eso por qué ha ocurrido? Bueno, pues ha ocurrido porque la derecha en este país tiene una sobrerepresentación ideológica en los medios de comunicación. En realidad casi todos los medios de comunicación son de derechas, casi todos. Y a veces cuando no lo son, pues también, por ejemplo, La Sexta supuestamente es una televisión de izquierda, pero no lo es. Es una televisión hecha para que la vea gente de izquierda, pero está hecha por gente de derecha. Y eso significa que, de hecho, la Sexta ha intervenido en todos los procesos internos de Podemos y de Compromís, por ejemplo, también. Ha intervenido la izquierda, por ejemplo. El tema, la dimisión de Mónica Oltra, acordaos, Mónica Oltra cae en 2 tertulias de Ferrera, donde después casualmente a las pocas semanas Joan Baldoví, que era el rival interno de Mónica Oltra en Compromís, que fue quien le empujó para que dimitiera, comunica como primicia en La Sexta que se presenta a las primarias para ser candidato de Compromís, ¿no? O por ejemplo, acordaros cuando la pelea entre el errejonismo y Pablo Iglesias, ¿no? Bueno, pues La Sexta se posicionó claramente con Íñigo Errejón. Por ejemplo, La Sexta no saca en las noticias a Podemos. No la saca, y sobre todo no lo saca desde los audios de Villarejo, que Pablo Iglesias los hizo público y le ha dado bien, pues no lo sacan, ¿vale? Y además todo el tertulianato que hay alrededor de Ferreras es gente, el común denominador de todos es que son antipodemos, todos. O sea, puede que metan a alguien de izquierda, pueden que metan a alguien de derecha, pero su único denominador común es que van a hablar siempre mal de Podemos y por eso los llevan. Y por eso le han dado cancha a Sumar. Porque La Sexta ha servido como dinamitador. ¿Dinamitador se dice? Dinamitador. ¿Cómo? Dinamitador. Eso, mira qué fino yo. Como dinamitador del espacio político que surgió después del 15M. ¿Vale? O sea, es una televisión que se hace para que la vea la gente de izquierda, pero está hecha por gente de derecha. Porque el Grupo Planeta y A3 Media es Antena 3, La Razón. Entonces, y hace muchísimo daño La Sexta, o la ha hecho precisamente por la audiencia a la que se dirige. Acordaos cuando el 15M, que era la televisión de los indignados. O sea, pero cuando los indignados toman poder y empiezan a disputar el poder del Estado, ¡pum! Se cargan contra... ¿Wyoming también le metes ahí? Bueno, no, Wyoming no, pero al final La Sexta, es que los medios de Wyoming es un poco verso suelto, pero al final es una línea editorial. El director de La Sexta es Antonio García Ferreras, ¿sabes? O sea, entonces, claro. Y por ejemplo, los temas de Florentino Pérez nunca lo vais a ver en La Sexta. No voy a ver nunca un equipo de investigación de las tramas corruptas de Florentino Pérez, ¿sabes? Y por ejemplo en Neutral, que es de Ana Pastor, que hace muchas verificaciones de cosas si son falsas o no, todavía no ha verificado los audios de su marido. Entonces, en fin. ¿Vale? ¿Se sabe algo en algún lado? No, porque paga un montón. Bueno, y después, esta penetración de la ultraderecha y de sus ideas a través de los medios de comunicación, pues tiene un resultado, que es que mueve todo el tablero político hacia la derecha. Y eso es lo que da lugar, que da lugar a que nos parezca que Juanma Moreno Bonilla, que es el presidente andaluz, parezca moderado. O que Feijóo parezca moderado. Cuando el tío es, en fin, defiende la privatización de todo. Por ejemplo, con el tema de esta semana de las víctimas de la ley de memoria. En fin, o sea, tiene posiciones muy ultras, pero como lo que tiene enfrente son nazis, pues que nos parece moderado. Eso es lo que consigue el problema de la ultraderecha no es tanto la representación política que saque en las elecciones, sino que ultraderechiza a toda la sociedad, ¿sabes? La penetración de los espíritus. Por ejemplo, la propia Yolanda Díaz, en la apelación al silencio, la criminalización del ruido como forma de hacer política, que no deja de ser una forma de callarse, no hagáis ruido, y si hay algo injusto, os calláis y tiráis para adelante, porque aquí hay que hacer lo que hace el PSOE y lo que dice el régimen para poder seguir hacia adelante.
eso es una forma de ultraderechización del discurso. Porque estás defendiendo el sometimiento al poder. Te estás presentando como una mascota del poder, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso. Después, lo que os he dicho antes. Bueno, el aislacionismo, ¿no? Que es muy necesario ocupar los medios de comunicación y con esto no quiero decir que sea muy necesario ir a la Sexta, no. Ir a Telecinco, ir a la Primera, no. Es muy necesario que todos comuniquemos. Que si mañana algo pasa en tu barrio, pues tú te coges tu móvil, mira, ha pasado esto en mi barrio. Y lo cuentas, ¿sabes? Y lo pones en tu Facebook, que hay 300 personas. Bueno, da igual. De esas 300 personas, seguro que 150 viven en tu barrio. Y eso es una gota malaya. Ping, 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 ping. Entonces hay que comunicar, comunicar y comunicar, ¿vale? No todo se soluciona comunicando, pero la comunicación es una forma muy buena de introducir, de salir del aislacionismo, porque no sé si os pasa, pero muchas veces ser de Podemos significa creer que estás solo en el mundo. ¿No os ha pasado nunca? De pensar que sois muy pocos, que muy poca gente piensa como nosotros. ¿Por qué? Porque hay una constante criminalización por parte del poder mediático e invisibilización que te lleva a pensar que es que estás solo. Yo me acuerdo cuando Podemos sacaba 3, o sea, ya no te digo 5 millones, pero cuando sacaban 3 millones, digo, a mí me parece milagroso que saquen medio millón. O sea, me parece milagroso con la que les dan, ¿sabes? Entonces, claro, te hacen sentir que estás solo y después cuando llegan las elecciones no estás solo. O cuando se hace un acto, mira, hoy estamos aquí, pues no sé, imagino que estaremos como 40 o 50 personas, que sois todas de Burgos Ciudad. Joder, 50 personas de Podemos en Burgos Ciudad. Yo cuando venía en el tren digo, veremos a ver lo que me encuentro. Claro, porque dan la idea de que Castilla es muy conservadora. Y lo es, sí, pero... Y Burgos, no sé qué, que es una plaza muy difícil, no sé cuál. Pues mira, aquí están 50... Y hay gente de todos lados, no hay... bueno, tenemos uno que es un poco perro flauta, pero el resto es gente muy normal y muy lavadita. O sea, claro, porque otras cosas que dan a entender es que ser de Podemos es... bueno, tú también eres un poco perro flauta, amigo. Sí. Tú tienes los tatuajes de la mili, ¿eh? Dan a entender, bueno, pues que ser de Podemos es pues que no te lavas, que eres un flojo, que eres... En fin, que eres la escoria, porque además hay un clasismo brutal a la hora de criminalizar a la gente de Podemos. A la gente de Podemos no la criminalizan por sus ideas, sino por su origen social, que es brutal. Ellos dan por hecho que la gente de Podemos no es de izquierda, en realidad. No consideran que sean de izquierda. Consideran que es de abajo, ¿no? Popular, ¿no? Plebeya. Gente que viene del pueblo. Entonces consideran que es lo peor. Que ese discurso antipodemista, clasista, es también, no solamente lo defiende la derecha, también lo defiende mucha gente de izquierda, ¿sabes? Es el antipodemismo, ¿sabes? ¿Dónde vienen esta gente a decir a nosotros lo que tenemos que hacer? Si estos son unos parias, que vienen de ahí, que no saben hacer nada. En fin, ¿sabes? Es como, ese es el clasismo, ¿no? El pensar que el pueblo no está capacitado para autogobernarse. Entonces, claro, ¿cómo van a venir esta gente a jubilar? Acordaos, cuando nació Podemos, lo que decía la vieja izquierda, acordaos. ¿Cómo van a venir esta gente a decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer? Si llevamos 40 años gobernando nosotros los ayuntamientos, ¿no? Entonces, entre otras muchas cosas. Bueno, después discrepamos, pero ahora no. Entonces, bueno, lo que iba. Que el tema del aislacionismo comunicativo tiene en Psicología Social de la Comunicación, en periodismo, hay una asignatura que se estudia en primero de carrera, que se llama Psicología Social de la Comunicación, que yo no sé si tú la estudiaste. Bueno, pues esa, lo que viene a decir, por ejemplo, es, no sé si os acordáis, cuando no se hablaba de la violencia de género, las mujeres que sufrían violencia de género lo sufrían con vergüenza. Lo sufrían con vergüenza, no se querían ir de casa porque les daba vergüenza, porque todo el mundo daba por hecho que algo habrían hecho, porque no salía eso en televisión. Entonces es muy importante que la realidad aparezca en televisión. Pasa lo mismo con el tema de los desahucios. Mucha gente que sufre problemas, que tiene problemas de vivienda, piensa que lo sufre porque la culpa es suya, ¿sabes? O sea, bueno, que me quieren echar de mi casa, pues mira, es que no me administro bien, es que yo no me tendría que haber comprado este piso. O sea, todo el rato culpándose a sí mismo.
cuando, si eso sale en los medios de comunicación contado como un problema político, un problema social, pues lo que hace es empoderar a la gente. Y ahí es donde está el problema, por eso no sale. Bueno, entonces, sin opinión publicada no hay opinión pública, que es lo que os he dicho antes, ¿no? La estigmatización de las ideas. Y después están las distintas comunidades de sentido, que eso es muy importante. Hay una opinión pública que es de derechas y una opinión pública que es de izquierda. Pero esto no es siempre así, esto puede variar. Entonces hay gente que dice, bueno, yo como quiero ganar votos, pues voy a hablar un poquito como la gente de derecha, ¿no? Yo soy de izquierda, pero me voy a moderar, voy a utilizar esta palabra, no sé, no voy a defender que se expropie no sé qué, porque aquí van a pensar, no voy a defender que deroguen la ley de 15/1997, que es la que privatizó la sanidad pública en el año 97 con los votos de CiU, PNV, el PSOE y el PP, que esa es la ley que hay que derogar, esa es, para que se acaben las privatizaciones del sistema público de salud, porque bueno, que van a pensar que soy un radical, que soy un comunista. Bueno, pues esa gente en realidad no avanzan, lo único que están haciendo es renunciar todo el rato a la comunidad de sentido suya. ¿Cuál es el éxito de Podemos? ¿Cuál es el éxito que consigue Podemos cuando llega? Pues Podemos cuando llega, lo que hace, a pesar de que mucha gente dice que Podemos cuando llega era muy transversal, acordaros, cuando Podemos llega, habla de nacionalizar los bancos. ¿Os acordáis? Habla de expropiar las viviendas de los bancos. Habla de un montón de cosas muy radicales. Y eso conecta y consigue que gente que en algún momento seguramente pudieron tener una opinión pública de derecha, ven a Podemos como una opción. ¿Me explico? Porque la gente conecta, porque si tú al final lo que estás intentando es copiar al original, pues para eso la gente te vota siempre al original. Porque si tú lo que haces es todo el rato situar el marco, por ejemplo, no sé. Por ejemplo, con el tema de las ocupaciones, ¿no? Pues menos mal que a la izquierda no la ha dado por ahí, pero si mañana, por ejemplo, no sé, un partido de izquierda empezara a hablar de que el gran problema de la vivienda en España son las ocupaciones, pues lo único que va a hacer, que no es verdad, que claro, que si hay una ocupación habrá que atajarla, pero pues lo único que está haciendo es dándole peso a la opinión, al marco mental, al marco de pensamiento que quiere imponer la derecha, porque aquí estamos todo el rato en una guerra. A mí no me gusta la palabra guerra, una batalla, una pelea, ¿no? Estamos todo el rato con una pelea a ver quién instala su comunidad de sentido. ¿Vale? Y hay quienes piensan, la derecha nunca ha habido en España una derecha tan radicalizada como ahora. Nunca. Sin embargo, la izquierda está todo el rato haciendo actos de constricción para no parecer que es de izquierda. Porque le da miedo, porque tenemos que moderar, no porque nos caer. ¿Y eso a qué conlleva? Que cada vez la derecha avanza más. Porque, como os he dicho antes, cuando una opinión no es publicada, lo que hace es que corre todo el sentido entero del panorama político y del marco de pensamiento. Por eso es muy importante no renunciar a las ideas. Las ideas a veces ganan y a veces pierden. Mira, las abuelas de madre de Plaza de Mayo tienen muchas cosas, pero una cosa que dicen muy bonita, que dice que a veces las plazas están llenas y a veces las plazas están vacías. Pero donde no se puede estar nunca es en la plaza equivocada. Entonces, la política, como todo en la vida, a veces estás arriba, a veces estás en el medio, a veces estás un poco más para abajo, pero hay que seguir navegando. Y eso es la militancia. El sentido de la militancia es no renunciar a las ideas, es pelearlas, aunque vengan mal dadas. Porque lo que en un momento viene mal dado, si tú aguantas, eso sube. Mira, ayer publicaron el CIS y le dan un punto más a Podemos, que es una barbaridad. O sea, pasar del 2 al 3 en un mes es pues un 25%, ¿no? Un 33%. O sea, un 33%. Yo estoy convencido que eso va a seguir. A medida de que lo otro empiece a caer, eso va a seguir para arriba. Bueno, yo siempre digo que el 15M no llega solo. Es verdad que Izquierda Unida durante muchos años hizo cosas muy horribles, pero también es verdad que en Izquierda Unida había gente muy apañada, que cuando en este país todo el mundo atábamos los perros con longaniza y todos éramos neoliberales y todos pensábamos que éramos ricos o bueno, casi todos, había gente, muy pocas, que seguían con la bandera en alto. Pues no sé, los concejales de pueblos que denunciaban las operaciones urbanísticas, los que les pinchaban el coche, los agredían, no encontraban curro. Bueno, te quiero decir, mantener la bandera en alto
es la condición de posibilidad para poder seguir avanzando. No, porque no creerse los cantos de sirena de cuando dicen, bueno, hay que entregarse al PSOE, todo el mundo al PSOE. Bueno, pues eso, me explico, que confundir la táctica con la estrategia, ¿no? Es decir, el cortoplacismo. Entonces yo siempre me gusta mucho reivindicar el valor de la militancia, que es súper importante. Así que, bueno, vamos a ver. Bueno, ya os lo he contado, lo del Ferreras Gate. Bueno, es muy importante. Una de las experiencias de Podemos, y que además explica y justifica la existencia de Canal Red, que de aquí sois todos socios de Canal Red. Sí. Pues muy bien. Tenéis que hacer socios al cuñado de vos, al primo de la falange, a todos Dios, ¿eh? Porque que yo le tengo que decir al Pablo que me suba el sueldo. Entonces, sin disputar el poder mediático no se puede construir un proyecto de mayoría. La gran experiencia, el gran aprendizaje de Podemos, de la experiencia de Podemos de todos estos años, es que Podemos ha llegado muy lejos, pero no ha podido llegar más lejos de momento, porque no hay poder mediático que te acompañe. ¿Cuál es la capacidad? ¿El PSOE cómo puede ser un partido que sea capaz de decir en campaña electoral que a Pedro Sánchez tiene unos amigos entre 40 y 50 años que les molesta el feminismo y a su vez ir al 8M y parecer o hacer parecer que es el partido más feminista del mundo? ¿O cómo puede ser que el PSOE el lunes de esta semana, ha ido a Dos Hermanas en Sevilla a inaugurar una promoción de vivienda social y el viernes se reúna con los bancos y el lobby de la construcción y el día de antes se vaya al palco del Bernabéu 7 ministros con Florentino Pérez, con los que están aprobando la ley del suelo para desbloquear la operación Chamartín y volver a convertir esto en un pelotazo urbanístico, que es lo que está detrás de esa reunión con los bancos y de la nueva ley del suelo que pretende? Eso se lo puede permitir el PSOE porque tiene un poder mediático brutal que le acompaña, que es el Grupo Prisa, que es El País y la cadena SER y otros medios que le acompañan. Yo tengo un amigo que dice que en España todo el mundo es de izquierda, lo que pasa es que después escucha la cadena SER. Bueno, entonces, claro, entonces, o sea, es brutal lo que esta gente son, o sea, es que te venden una cosa y la contraria. Pero en dos. Bueno, joder, lo hemos visto con lo de la ley de amnistía, que el Partido Socialista apoyó el 155 con el PP en el Senado. Que cuando mandaron a los tanques y a los policías y a la Guardia Civil a Cataluña, que esta gente gritaba por ellos en la puerta de los cuarteles. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? O sea, coño, y ahora es que parece que son de Esquerra Republicana, coño, de toda la vida. ¿Sabes? O sea, es que... Y eso porque tienen un poder brutal mediático que les permite cambiar el discurso y doblar, pum, pum, pum. Y ahora me quiero vestir de derechón, pues ahora me he visto de derechón. Ahora quiero decir 4 cosas para parecer progre, pues ahora y ya está, y ya tienes allí al Ángel Barceló con la homilía diaria, y ahora vienen los tertulianos, que esa es otra, los tertulianos, que muchos de ellos reciben por la mañana el argumentario en su móvil del partido. Los tertulianos en las tertulias no los llaman ni porque sean muy listos, ni muy locuaces, ni porque les guste mucho a la cadena, les llaman la mayoría de las ocasiones porque son cuotas. Los tertulianos son cuotas de los partidos políticos. En la cadena SER hay cuotas, hay unos que representan a uno y tal. Y en Televisión Española y en todos hay cuotas de los partidos. Curiosamente, la única cuota que no hay es la cuota de Podemos. ¿Quiénes son la gente que mandan de tertulianos en Telecinco y Antena 3 en la cadena SER? A la gente rejonista, a la gente que hizo de inquisidora del espacio de Podemos. Y eso lo venden como que están representando el sector político un poco surgido del 15M. Pero no llevan a gente de Podemos. No llevan a gente. Ahora ha cambiado y están yendo gente de Canal Red a Televisión Española. Pero eso no es habitual. Y yo que soy periodista os puedo decir que pensar como pienso yo, si te quieres hacer rico, no pienses como yo. O sea, porque tienes un montón de impedimentos para currar. A mí me han vetado reportajes. Y yo estoy convencido que si yo hubiera tenido... O sea, yo he tenido artículos que escribía gratis que han tenido 1 millón de visitas, 500.000. O sea, yo he escrito un montón de artículos que la gente... O sea, que quiero decirte, que la gente los leía y que valían dinero.
Sin embargo, a mí me ha costado muchísimo trabajo. Opa, Tenemos al niño en cumpleaños. venga, nada, felicidades al cumpleañero. A mí me ha costado mucho trabajo, bueno, encauzarme profesionalmente. Y eso se debe a las cosas que yo defiendo. Pero no me ha pasado a mí solo, eso le pasa a un montón de gente. En el periodismo una de las cosas que uno aprende es que si quieres trabajar y comer y el hambre es muy mala, pues tienes que callarte ciertas cosas y sobre todo te tienes que alinear. Te dejan ser de izquierda hasta que el PSOE te lo permite, hasta donde llega el PSOE. El límite es el PSOE. Todo lo que sea de ahí, ya malo. Bueno, pues eso es el límite que hay que romper, mediático. Y bueno, lo que os decía antes, ¿no? La militancia. Es muy importante la militancia mediática. No solamente, también hay que hacer militancia de venir a la sede, de juntarse, de organizar saraos como este, en fin. Salir a la calle a repartir folletos, hacer recogida de firmas, en fin. La militancia tradicional. Pero es muy importante también la militancia mediática, la ocupación de los medios de comunicación y del espacio público. Porque los medios de comunicación están definiendo el destino ideológico de España. O sea, que en este país se estén hablando, o sea, que en este país haya gente que tenga los santos cojones, mira, de negar la violencia de género, eso se debe a que los medios de comunicación han estado informando de auténticas mierdas. ¿Tú cómo puedes sacar a un tío de Vox que sabes que está diciendo una mentira y darlo como una opinión? No, mire usted, si usted es periodista, tú lo das. Pero antes de darlo, dice, lo que van a escuchar ahora es falso. Eso es ser periodista. Lo otro es ponerle el micro, ya está, eso no es. Entonces, yo creo que, bueno, pues que se han proyectado un montón de opiniones que son infames y eso ha marcado, y eso lo están haciendo muchos medios de comunicación. Y eso marca el destino ideológico y además, y al final marca la convivencia. Por ejemplo, los brotes de racismo que está habiendo. ¿Sabes? O sea, por favor. Bueno, pues ya está. Hemos hablado de este en la primera parte. No, pero ya pensaba que me voy a callar. Que no me voy a callar. Bueno, pues como os he dicho, está la jerarquización, ¿no? Que es en qué lugar aparece la realidad y si no aparece, por qué algunos medios deciden, por ejemplo, con el tema de la boda del alcalde de Almeida, ¿no? Bueno, pues el ABC, imaginaos, el Portada Vida. ¿Y para qué le han servido? Bueno, pues para decir que la reina Sofía ha bailado, que por cierto, tú a saber la borrachera que se pillará, que al otro día acaba con infección de orina en la mujer, ¿sabes? O sea, esto nadie lo ha investigado, pero bueno. Que el rey estaba como una familia normal, en fin, todo eso significa jerarquización. Entonces, cuando todos los medios están hablando de la boda de Almeida como una boda real o como un fenómeno que hicieron conexiones en directo en Telemadrid, en Televisión Española, bueno, pero lo que te están diciendo es que el modelo de sociedad, el estilo, la forma de comportarse y hasta la forma de pensar que es legítima, es la de esos señores. ¿Me explico? Y eso es constantemente lo que eso es el papel que tienen los medios. Bueno, como he dicho antes, la agenda setting. Bueno, pues, ¿de qué tema se habla? ¿No? Eso, la agenda setting es, por ejemplo, no sé, ¿de qué tema se está hablando hoy? Bueno, pues hoy se está hablando muchísimo del viaje de Pedro Sánchez a Noruega bueno, esa es otra, para el tema de Palestina, ¿no? Que es que ahora Pedro Sánchez parece Yasser Arafat, ¿sabes? Que no ha tomado ni una medida, ¿sabéis quién era Yasser Arafat, no? Eso, que no ha tomado ni una sola medida contra Israel, no ha roto relaciones diplomáticas, le sigue vendiendo armas y comprando armas a Israel, bueno. Y ahora nos quiere hacer creer que al reconocer el Estado palestino es, vamos, la paz en el mundo. El tío se ha ido, la semana pasada estuvo en los países árabes pidiendo el reconocimiento a los países árabes de Israel. Y esta semana se ha ido a Noruega y a no sé dónde para que reconozcan a Palestina. Bueno, señora, pase usted, que la vamos a convencer. En fin, bueno, pues de lo que se está hablando es de Noruega. Del viaje de Pedro Sánchez, tal. Y eso, bueno, pues lo están haciendo porque como el tema de Palestina socialmente ya interpela a la gente está diciendo esto es una poca vergüenza, esta gente no está haciendo nada, bueno, pues está intentando ahí dándole la vuelta a ver cómo parece que sin hacer nada, porque esa es la eterna, eso es lo que hace el PSOE, es cómo parece que hace algo sin hacer nada, ¿no? O sea, bueno, eso. El PSOE dice, vamos a luchar por la vivienda en los jóvenes, bueno, entonces el PSOE te propone, pues vamos a presentar una proposición no de ley, que eso significa que no vale para nada,
para crear una comisión de estudio de cómo está la situación de los jóvenes en la vivienda. ¿Sabes? O sea, hoy no, mañana. Mañana tampoco, pasado. O sea, bueno, pues se está hablando de eso y eso tiene, bueno, pues le están comprando eso. Y eso jerarquiza la realidad, ¿no? Pues en lugar de, no sé, imagínate que en lugar del viaje a Noruega, se podía hablar del viaje a Noruega de Pedro Sánchez, pero a su vez diciendo de que le ha vendido armas en el último mes, de que no ha tomado ni una sola medida económica, que cuando Rusia, y muy bien que se hizo, cuando Rusia invadió Ucrania, a Rusia se le embargaron las cuentas en Europa. O sea, es que Putin no puede salir de Rusia, porque si sale de Rusia lo pueden detener. ¿Me explico? Y sin embargo, con este tío, con Netanyahu, con Israel, no han hecho nada, nada, nada. Y ahora ya cuando han matado a 7 personas de la ONG esta, del cocinero este, que este es otro, que el José Antonio, el José Andrés este, que criticó a Yone Belarra hace 6 meses por criticar el genocidio, y ahora cuando han matado a su gente, ahora ya qué malo es Israel, ¿no? Bueno, y la jerarquización de la realidad. Y la jerarquización de la realidad, y eso lo eligen los medios, ¿no? Como he dicho antes. Bueno, pues como he dicho antes. Hay una manera, si por ejemplo aquí estuviéramos, una forma de lo que he dicho antes, de generar temas, de romper el momento de la hegemonía mediática, pues amplificar sucesos de la realidad. Eso se consigue a través de las redes sociales. Hay muchas veces que parece que las redes sociales no sirven para nada, pero las redes sociales sí sirven. Primero porque están sirviendo para señalar cuando la prensa hegemónica miente o dice barbaridades, y se están viendo obligados en algunos casos por vergüenza a rectificar, y después porque permiten que se hable de otras cosas y conectar a gente que piensa cosas que no salen en los medios hegemónicos. Y después otra posibilidad que se puede hacer es pues la provocación, ¿no? La forma de comunicar provocando. Que no es lo ideal, pero a veces no te queda otra. Si los medios, por ejemplo, te están diciendo, pues no sé, a Podemos, por ejemplo, en algunas veces le han dicho, no sé, los casos de corrupción que le han sacado, bárbaro. Bueno, pues a lo mejor Echenique, no sé si os acordáis, que era como muy provocador, ¿no? Bueno, pues Echenique, un papel que ejercía era ser como el parapente de Pablo Iglesias. O sea, cuando los medios atacaban muy fuerte a Pablo Iglesias, Pablo Echenique decía cualquier barbaridad y automáticamente el giro hacía ¡puf! Y le quitaban el giro a Pablo Iglesias y todos empezaban a criticar a Echenique, ¿no? Entonces eso es como, bueno, el poli bueno y el poli malo, ¿no? Aprender un poco a... Y yo sé, pues por ejemplo, imagínate que mañana en Burgos queréis hacer, no sé, pues yo qué sé, una idea muy loca, por ejemplo. Cuando hubo una época que estaba de moda criticar las diputaciones, ¿os acordáis? Bueno, pues en Andalucía hubo un grupo político que se presentó y con una maqueta de varias diputaciones, y en una plaza le prendió fuego a la maqueta. Y eso salió en un montón de sitios. ¿Por qué? Porque visualmente tiene muchísimo impacto, y entonces lo que querían transmitir es que las diputaciones no valían para nada. Bueno, pues eso es una forma de comunicar provocando. Acordaos del el primer cartel electoral de Ciudadanos, de Albert Rivera, desnudo, ¿os acordáis? Que después se lo comió Malú, pues que joda. Pobrecilla esta muchacha, de verdad. Eso no está pagado. Le ha escrito una canción ahora que se han divorciado. ¿La habéis escuchado la canción? Hay que ver, de verdad, qué lástima. Bueno, ya está, pobrecilla. Esa muchacha no está buena, la verdad. ¿Cómo se puede liar con esto, tío? Lo que Bueno, pasa es que la provocación a veces hay que medirla. claro, claro. Tiene sus... Claro, hay que medirla. Sí. Hay que medir y después también, dependiendo del... Pero que está bien, ¿eh? Claro, depende también. Y depende también, por ejemplo, si tú tienes, por ejemplo, Podemos ahora, que está en una situación difícil y que necesita hacer cosas para ocupar espacio que le ha sido arrebatado, pues se ve obligado a hacer cierto tipo de cosas que no es necesario que lo haga, por ejemplo, cuando eres ministro. Por ejemplo, yo recuerdo Mónica Oltra, que en Valencia se puso Francisco Can, que era el expresidente de la Generalitat Valenciana, fue imputado, llamado a investigar no me acuerdo, por el tema de los trajes, creo que era. Y el tipo va y se fue de viaje a Estados Unidos, me parece. Y entonces no acudió a la sesión de control al gobierno donde, bueno, Mónica Oltra le tenía que interpelar. Y entonces la Mónica Oltra se enteró por la mañana de que el tipo se había ido a Estados Unidos y de que no iba a acudir, y se puso una camisa
que decía, se busca vivo o muerto. Eso dio la vuelta y se habló y el tío no quería que se hablara de él y ella consiguió que se hablara, claro. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Cuando Mónica Oltra ya es vicepresidenta de la Generalitat, no sé si os acordáis, pero Mónica Oltra pues tenía una imagen así como de tía tierna. O sea, es como, había como dos Mónica Oltra. Hay una Mónica Oltra de los primeros años en la oposición, donde era súper combativa, súper tremenda, que se los comía. Y después hay otra Mónica Oltra cuando ya el foco mediático la señala y ya deja de sentirse fuera de foco, donde transmite una idea de presidenciabilidad, de gobernabilidad. Le pasa también un poco a Irene Montero. No sé si os acordáis de Irene Montero al principio, pero Irene Montero al principio también es verdad, era como muy precipitada. Irene Montero ahora, por ejemplo, transmite como mucha más tranquilidad, más, no sé si os parece a vosotros, ¿sabes? Pero siendo ministra no... Claro, entonces claro, es que no se comunica igual siendo ministra que estando en la oposición, en fin, siendo un grupo mayoritario que estando... Eso se llama girar la marca, ¿no? O sea, tú tienes una marca y eso lo hace muy bien el PSOE. El PSOE, bueno, joder, el PSOE en la oposición siempre es de izquierda. Acordaos que Zapatero se trajo las tropas de Irak hace 20 años. La gente de mi generación se politiza en las manifestaciones contra la guerra de Irak. Y muchos de nosotros votamos a Zapatero. Yo no me arrepiento, pero le voté. Si os ha hecho daño, lo siento. Fui culpa mía. ¿Sabes? Y mucha de nuestra generación, tú también, se politizó en esa época, ¿no? Hace 20 y tantos años. Y ahora el mismo PSOE tiene un discurso belicista a tope con el tema de la guerra en Europa. O sea, es una cosa terrible. Y eso se llama girar la marca, ¿no? Es decir, pueden hacer una cosa y la contraria. Y eso lo pueden hacer porque, os he dicho antes, tienen un poder mediático brutal que les acompaña y no les señala sus contradicciones. Bueno, los marcos. ¿Un marco qué es? Bueno, un marco vale para poner una foto, pero también vale para colocar un mensaje. Entonces, un marco es un término acuñado por un antropólogo que se llama Gregory Bateson en los años 50 y que en comunicación política lo populariza un señor que se llama George Lakoff, que es un neurolingüista que fue el asesor comunicativo de Bill Clinton, ¿vale? Y este hombre dice, Lakoff, que las estructuras mentales que conforman nuestro modo de ver el mundo son palabras que definen con relación a marcos conceptuales. Os voy a hacer una prueba. Si yo os digo aborto, ¿a que os suena diferente que interrupción voluntaria del embarazo? No, tú no, porque tú estás hecho para bomba. ¿A que si yo digo matrimonio gay y matrimonio igualitario suena diferente? ¿A que si yo digo capitalismo a secas y capitalismo sostenible, a que capitalismo sostenible mola más? ¿A que si os digo crecimiento cero os quedáis muertas? ¿A que sí? ¿A que si os digo, yo qué sé, a ver, colaboración público-privada en lugar de regalarle dinero público a las empresas, ¿a que mola más? Claro, bueno, pues la comunicación al final todo el rato es transmitir ciertas palabras, ciertos términos para crear un marco conceptual. Entonces, por eso os decía que al final la comunicación es una guerra continua o una batalla por llevarte el... No es lo mismo hablar de desahucios que hablar de que eres un deudor, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que dice George Lakoff, ¿no? Bueno, viene a decir que los movimientos progresistas tienen que aprender a cambiar el marco, que eso es algo que lo hace de puta madre Podemos, lo hace de puta madre. O sea, Podemos tiene una capacidad brutal de comunicar, de cambiar marcos, o sea, es una cosa brutal. Por ejemplo, el caso más paradigmático es el tema del consentimiento. O sea, cómo ha podido Irene Montero, a pesar de toda la que le ha caído con lo de la ley del sí es sí, ha hecho girar y un país entero, cuando lo de Jenny Hermoso hablaba de consentimiento 3 meses después de que la lapidaran en la calle, en la plaza pública. O sea, ¿y eso por qué lo hacen? Bueno, pues ser avanzadilla a veces tiene un coste político muy grande, pero cambia la mentalidad. Y eso es hacer política. Hacer política no es pelear por sacar 30 o 40 escaños, que también hay que hacerlo. Hacer política es cambiar la forma de pensar de la gente. Porque para que llegue una política primero al boletín oficial del Estado, antes tiene que haberse convertido en sentido común.
que Pedro Sánchez estos días se esté viendo obligado, de aquella manera, a su manera, de forma neoliberal, a hablar de la vivienda y a poner la vivienda en el centro de su discurso, es porque existe un sentido común en la sociedad de que la vivienda es inasumible para la gente. Y eso lo ha hecho un montón de gente cuando no había agua. Y ese es el valor de la militancia. Remar cuando no hay agua, porque si sigues remando, habrá agua. ¿Me explico? O por ejemplo, no sé, otra cosa, yo qué sé, se han ganado un montón de debates. Por ejemplo, era impensable que el tema de la regulación y de la limitación del precio de la energía. Era impensable. O era impensable que el Estado iba a entrar a comprar el 10% de Telefónica. Era impensable. ¿Acordado? Bueno, pues todo eso está ocurriendo. Y todo eso ocurre porque cambian los sentidos y cambian los marcos de pensamiento. Y bueno, y por eso es muy importante hacer ruido. Hacer ruido es hacer política. No es nada más. O sea, no se está hablando de pegarle a nadie ni de montarle un scratch a nadie en la puerta a esa pobre mujer que está allí sentada. No. Se trata de pelear, disputar el sentido común de la realidad para, bueno, pues para lograr avances. Porque el tema de la precariedad laboral, ¿no? O sea, que se haya subido el salario mínimo no es porque los sindicatos y la patronal sean muy buenos y se hayan querido sentar a negociar, es porque ha habido gente que lleva un tiempo diciendo que no se podía vivir con un sueldo mínimo de 700 euros. ¿Me explico? Entonces, para que algo llegue al boletín oficial del Estado, primero se tiene que hacer sentido común, primero hay que hacer ruido y primero hay que convertirlo en un marco de pensamiento hegemónico. ¿Vale? Oye, que si queréis preguntar, que parezco el cura del pueblo. Bueno, enmarcar de formas correctas, ¿no? Bueno, lo que os he estado diciendo antes. Bueno, subir impuestos. No es lo mismo hablar de subir impuestos, que suena mucho peor que si hablamos de justicia fiscal, ¿verdad? Pues eso, no es lo mismo hablar de medios de comunicación que hablar de poder mediático. Si hablamos de medios de comunicación, ¿a vosotros qué ideas os viene a la cabeza? Venga, alguien que no haya hablado. Martín. Venga. Medios de comunicación, ¿qué ideas se te vienen? Sí, ¿no? Vale. Eso, una redacción, periodistas escribiendo, ¿verdad? Y ahora, si hablamos de poder mediático, ¿qué se os viene a la cabeza? Prisa, un despacho con mucha gente con corbata, altos ejecutivos, manqueros, eso es. Vale, bueno, para que veáis. Entonces, guerra. No es lo mismo hablar de guerra que de conflicto, ¿no? Por ejemplo, lo estamos viendo ahora con el tema de Palestina, ¿no? Pedro Sánchez habla de guerra. O sea, si los otros no disparan, si lo que tienen son tirachinas, las criaturas. Entonces, lo que es un genocidio, ¿no? Entonces, estamos, ¿no? La sequía, ¿no? Pues hay gente que habla de la sequía como si fuera... Aquí no tenéis ese problema porque aquí llueve, ¿no? Sí, ¿no? Vale. Aquí vamos a venir todos cuando no tengamos agua por allá abajo. Que, bueno, allí ahora ha llovido bastante, la verdad. Están mejor los pantanos. Pero, bueno, hay un problema que nos están haciendo creer que el problema de la sequía en Andalucía se debe a que no llueve. Y no es verdad. El problema es que... Es verdad que ha llovido menos, pero el problema de la sequía es que hay un modelo productivo que gasta, y un modelo turístico que gasta agua por encima de las posibilidades que tenemos. Entonces eso se llama, en lugar de hablar de cambio climático, prefieren hablar de sequía, ¿no? Ahí incluso las chicas estas Climabar, no sé si no las conozco. Bueno, son unas youtubers que hacen contenido sobre cambio climático. De hecho, también hablando de esto que tú comentas, dicen hay que hablar de crisis o de emergencia climática antes que de cambio climático, porque un cambio es algo a lo que, bueno, te puedes adaptar. A quien no le gusta un cambio muchas veces, ¿no? Es algo como más light. Sí, total. Bueno, entonces, pasa lo mismo con feminismo, ¿no? Pues la derecha habla de igualdad, pero no habla de feminismo, ¿no? La igualdad no es lo mismo que el feminismo. La igualdad significa repartir el capitalismo a la mitad. Entonces, repartir la desigualdad, la injusticia entre dos. Y eso es lo que defiende Carmen Calvo. Y el feminismo es una ideología que defiende que la igualdad no es compatible en ninguna de sus formas, ni la desigualdad de los hombres, ni que haya niños en pobreza, ni que haya personas explotadas, ni que se deprede el medio ambiente. Entonces, no es lo mismo una cosa que otra. Y no es lo mismo hablar de invasión de Putin que de guerra de Ucrania. ¿Verdad que no? Vale. Bueno, pues eso es lo que os quería decir de los marcos. Los mensajes, es lo que se dice, lo que se enuncia, lo que llega directamente, ¿no?
En el proceso catalán, por ejemplo, ¿no? Pues en el proceso catalán había 3 marcos posibles, que era la guerra de banderas. Entonces la guerra de banderas es, una de las cosas que se decían era que, bueno, pues que esto es una guerra de bandera, que a mí no me importan las banderas, que eso es lo que decíamos muchos de nosotros, porque claro, eso era horrible. Pero ese discurso no vale para nada porque en un momento de máxima exaltación de las emociones, ese discurso te echa. Después estaban los nacionalistas a tope, que defendían la autodeterminación, y después estaban los que defendían el referéndum para defender la unidad de España. O sea, es que el percal es bueno. Entonces, bueno, pues ahí en esa base de esas ideas habría que generar mensajes para llegar, ¿no? Pues no sé, pues la izquierda decía que, bueno, pues que lo que se estaba haciendo era a través de las banderas ocultar el debate social, ocultar los recortes en sanidad. Los de la autodeterminación decían que es que si Cataluña no se independizaba no podría seguir hacia adelante. En fin. Al final los mensajes es como el argumentario que tú te montas para defender el marco que tú quieres instalar, ¿no? El tono. Bueno, pues el tono es el tono es con el gesto con el que vas a hacer una campaña electoral, ¿no? Pues el tono genera marcos profundos, por ejemplo. Yolanda Díaz ha utilizado mucho el tono como parte de su estrategia. Es hacer creer que la forma es el fondo, ¿no? Entonces, como ella iba de modosita, de sonriente, de niña bien, rubia de peluquería, que no parecía, o sea, vestía bien, entre comillas. Entonces, esa imagen daba como soy potable, ¿no? Soy de fiar, ¿no? Es convertir el envase en el contenido, ¿vale? Y eso genera identidad, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que un montón de gente, bueno, yo mismo, yo escribí un artículo que se llamaba Soy yolandista, o sea, que todos hemos caído, o sea, pues genera una identidad de, joder, yo me quiero conectar con esta tía, ¿no? O con este tío. Y eso hace, bueno, pues, eso es una de las cosas que ocurre también, eso ocurre por la gran hermanización de la política. Si os dais cuenta, muchas veces, por ejemplo, cuando se ha hablado de las divisiones o de las disputas entre Pedro Sánchez y Podemos en el gobierno, o entre Yolanda Díaz y Podemos, o incluso dentro del propio Partido Popular, se habla muchas veces, se da la idea de que es que no se llevan bien, que lo que hay es diferencia de caracteres, ¿no? Como que son unos cuantos de colegas que tienen diferencias y entonces pues eso no es así. Cuando las diferencias en política se dan porque hay diferencias políticas, hay diferencias de proyectos. Pero sin embargo los medios de comunicación, en lugar de ir al fondo, lo convierten todo en anécdota. Y entonces eso, bueno, pues adultera un poco el mensaje, ¿no? Cambiar el tono es muy difícil. Cambiar el tono, pues es, no sé, a ver cómo. Pues cambiar el tono es, por ejemplo, lo que he dicho antes de Mónica Oltra, ¿no? De pasar de ser una guerrillera opositora a aparecer una señora súper tierna, presidenciable a tope, en cuestión de 4 años. Y eso es cambiar el tono. Es decir, eso es una estrategia política de que tú pasas de estar aquí. Mónica Oltra tenía 6 diputados. Y de momento ella considera que su espacio político puede crecer y para ser presidenta, ¿no? Y entonces tiene que cambiar un poco el tono para llegar a un montón de gente a la que todavía no ha convencido y quiere convencer, ¿vale? Se puede hacer, se tarda mucho. Ahora te digo que si eres el gruñón, lo vas a seguir siendo toda tu vida. Por ejemplo, Pablo Iglesias, el pobre, le han colgado el San Benito de que es un tío chulo, prepotente, esta mañana no sé quién me lo ha dicho. Ah, me lo dijiste tú. Que una amiga suya le dijo que ahora le gustaba ahora más Pablo Iglesias. O sea, me gusta más. ¿Qué te dijo tu amiga? Que antes era más explosivo, es más irritable, ¿no? Y ahora pues lo veía con más serenidad, transmitiendo con más calma. Por ejemplo, eso porque una de las cosas que también, no sé si os acordáis, que Pablo Iglesias, por ejemplo, en los debates electorales ganaba muchísimo. ¿Y cuál es la diferencia? Pero la diferencia es la mediatización de la imagen. La imagen que de Pablo Iglesias se ha transmitido de aquí para atrás ha sido la que los medios han querido transmitir. Porque si tú de una rueda de prensa de 10 minutos el periodista te corta 20 segundos, ya está eligiendo qué quiere sacarte. O sea, están construyendo la imagen
de Pablo Iglesias o de cualquier otro líder político. Sin embargo, cuando tú ves a esa persona en un debate electoral, no hay mediación. Tú lo estás viendo todo. ¿Y ahora qué le pasa? Pues ahora le pasa que Pablo Iglesias sale en Canal Red, sale en la tertulia que participa en Televisión Española y no está tan mediatizado como lo estaba antes. Entonces, como no hay intervención del poder mediático en su imagen, por eso ahora parece que, no sé si os pasa a ustedes, pero parece hasta más guapo ahora, ¿verdad? Sí, sí. Se le ve más feliz, se le ve más guapo. Bueno, pues para que veáis la capacidad que tienen los medios de diabolizar y de construir la imagen de un líder político, ¿no? Y bueno, para mucha gente Pablo Iglesias seguirá siendo el gruñón aunque no lo es, porque es un tipo hiper cariñoso. Pero lo seguirá siendo. Bueno, imagínate ahora que tenéis que hacer una campaña electoral para las elecciones municipales en Burgos, ¿no? Entonces, tenéis que elegir los temas que queréis trabajar, ¿no? Pues no sé cuáles son los problemas de la ciudad, pero imagino que será. ¿Cuáles son los problemas de la ciudad? Vivienda. La sanidad. La sanidad. Pero bueno, la sanidad es como un tema autonómico. Pero aquí es más No, pero hay un tema con un centro de salud en el barrio de Gabona. Vale. Tenemos algún asunto en Camonal donde vivo yo. Vale, la sanidad, Que, por cierto, que robaron el otro día el centro de salud de García Lorca, sobre todo la primaria. que entraron y robaron todo el cobre que pudieron. Tiraron las vallas, tiraron la pancarta y tal. Es normal en las elecciones. Bueno. Pues sí. Pocos empleados municipales que hay. eso, que los servicios públicos que funcionan fatal, ¿no? Bueno, pues eso. Tenemos una alcaldesa tipo Ayuso 2. Vale. Bueno, entonces imagínate que vamos a las elecciones municipales y el candidato es Rodrigo, ¿no? Entonces, Rodrigo. Entonces, hay que preparar la campaña de la campaña. Entonces tenemos que elegir los temas con los que vamos a hacer campaña. ¿Por qué? Porque tenemos una capacidad limitada de llegar a la gente a través de los medios de comunicación, porque en una campaña no da mucho tiempo tampoco a defender 14 temas. Entonces tú te centras en 3 o 4 temas que son muy identitarios de tu proyecto político. Bueno, pues puede ser la vivienda, uno puede ser el feminismo, otro puede ser el tema de la sanidad y otro puede ser la calidad de los servicios públicos y otro pueden ser, por ejemplo, los barrios. Ya tenemos 5, ¿vale? Los barrios periféricos de la ciudad, ¿no? Bueno, pues entonces esos son los temas que vamos a enmarcar. Ya tienes que definir también los temas en los que no vas a entrar. Que eso se llama No pienses en un elefante. Que es un libro magnífico que tenéis que leer, que escribió George Lakoff, que era el hombre que trabajaba para Bill Clinton. Os voy a poner un ejemplo. En Córdoba, por ejemplo, quieren construir una autovía desde Córdoba para conectar con el norte de la provincia de Córdoba y con Badajoz, ¿no? Hay una carretera nacional que es bastante buena y además en esa carretera, en ese trayecto, no hay demasiado tráfico. Sin embargo, las constructoras, que son a las que representa el PP, están intentando presionar para que se haga la autovía. Bueno, pues para la gente que piensa como nosotros, es muy difícil oponerte a la autovía, porque los argumentos que dan esta gente es que va a salvar vidas, que va a cortar el trayecto. Claro, ¿cómo le dices tú a un tío que vive en el norte, en el norte de la provincia de Córdoba, de que no necesita una autovía? Y en realidad lo que necesitaría es pues que a lo mejor abrir ramales nuevos en la carretera, en fin. ¿Por qué? Porque está Sierra Morena y si se hace la autovía se van a cargar un montón de patrimonio ambiental, ¿no? Pero ese es un tema muy espinoso porque es muy difícil de defender en una campaña. Entonces, pues, ese tema, por ejemplo, si estuviéramos en Córdoba, no se tocaría en la campaña. ¿Me explico? O sea, el problema es cuando hay gente que está interesada en que tú lo toques. bueno, pues A ver, entonces te montas un argumentario para salir de ahí. Lo tienes que decir. Bueno, el gran problema que tiene la provincia de Burgos no es la autovía esta, sino la sanidad pública. No hay manifestaciones multitudinarias a favor de la autovía, sin embargo sí las hay a favor de la sanidad. Entonces nosotros creemos que tenemos recursos limitados y nos vamos a dedicar primero a lo que más le interesa a la gente. Prioridades, sí. O sea, eso es, por ejemplo, o sea, eso es una forma de cambiar el marco y salirte de salir, ¿no? Entonces, ya tienes que marcar también los temas del adversario. ¿Cuáles son los temas del adversario que no quieren que se toquen, ¿no?
Y ahí tú tienes que meter, no sé, pues si por ejemplo, aquí que tenéis una alcaldesa, Sí, ¿cómo se llama? Cristina Ayala. Cristina Ayala, ¿qué apellido tiene la mujer? En mi pueblo los Ayala son todos más fachaculas, ¿no? Cristina Ayala, bueno, pues imagínate, ¿no? Pues Cristina Ayala es la Ayuso de aquí, pues no sé, imagínate que está en contra del aborto. Pues por ejemplo, una cosa que se puede sacar en campaña es que está impidiendo el acceso al aborto de las mujeres de Burgos, o que ha hecho una barbaridad con el tema de, imagínate, que ya no, porque es que los fachos ya están muy modernos, ya, de cintura para abajo son todos de extrema izquierda. Imagínate que se niegan a casar a una pareja de chavalas, ¿no? Pues, no sé, tú tienes que intentar meter en campaña aquellos temas que demonicen a la candidata, ¿sabes? Que la saquen de sus casillas y que la saque del carril por donde ella quiere ir. Se nos ve el sueldo nada más entrar. Se sube el sueldo, por ejemplo, ese es otro tema, ¿vale? Y ahí es cuando viene ahora el trabajo fraseológico, el argumentario y los datos que vas a usar. Bueno, pues si vamos a hablar de vivienda, pues tenemos que saber cuántos jóvenes o cuántas personas en la ciudad de Burgos hay que están intentando buscar vivienda y no pueden acceder a ella, cuántas viviendas vacías hay, cuál es el precio medio del alquiler, en fin, datos, ¿no? Y en base a esos datos, pues ahora nos hacemos el argumentario. Pues mira, nosotros proponemos que el ayuntamiento participe como parte mayoritaria que en una cooperativa para construir vivienda pública o para fomentar el alquiler o que declare la ciudad zona tensionada o que haga un parque municipal de vivienda en alquiler, en fin, ya lo que toque, ¿no? Y después está el argumentario emocional. No solamente hay que hablar de los datos así matemáticos, sino decir, bueno, los datos emocionales, por ejemplo, con el tema del derecho a la vivienda no puede ser que haya jóvenes en Burgos que no puedan desarrollar un proyecto de vida, que no lo pueden desarrollar, que quieren tener hijos y no pueden. O sea, que quienes están en contra de la familia son quienes dicen que están a favor de la familia tradicional. Es la derecha la que está en contra de la familia. Me estoy... No. Bueno, entonces nada. Cuando se tienen definidos los temas, pues nada, los mensajes te salen solos. Y ya está. Se elige el tono y ahora ser muy guay, muy lindo. Y depende, si por ejemplo, en la próxima campaña electoral, ahora estamos fuera del ayuntamiento, nos presentamos para tratar de llegar al 5% y obtener representación, pues evidentemente el tono que tenemos que tener no puede ser un tono Blandy Blue, en plan Yolanda Díaz, porque es que, hijo, es que eso, vamos, es que eso no levanta nada. Tienes que intentar arengar a la comunidad potencial que te tiene que votar, es decir, estás en la resistencia. Cuando tú estás en la resistencia, tienes que movilizar a la gente más identitaria a tu proyecto político. Ahora, cuando tú logres entrar en el ayuntamiento, dentro del ayuntamiento, entonces tienes que empezar a hacer un trabajo de ampliación del espacio. ¿Me explico? Y ya está claro, porque si tú estás fuera del ayuntamiento y te presentas con lenguaje y con expresiones y con un modelo de campaña y un programa electoral que lo puede defender el PSOE, pues es que van a votar al PSOE. De todos modos, perdón un momento, yo pienso que lo que estás hablando sí es súper interesante, pero no solamente todos estos factores que sean con la campaña electoral, sino que es que tienen que ser muchísimo antes del trabajo. Claro, claro. O sea, porque si no solamente en campaña electoral no se puede. Totalmente de acuerdo. Esto es decir, por ejemplo, vosotros podéis empezar a trabajar una campaña con el tema de la sanidad o de la vivienda el mes que viene. Podéis organizaros. Hay que introducirse. Claro, hacéis unos folletos, ponéis unas mesas de recogida de firmas, presentáis una moción en el ayuntamiento, aunque no tengáis representación. El mes pasado se intervino. Como ciudadano lo podéis hacer. En fin, se trata de no trabajar solamente en campaña. Al menos aquí en Castilla y León. Sí, estoy de acuerdo contigo, totalmente. O sea, yo estoy poniendo esto como campaña electoral, pero esto sirve para... O sea, la campaña electoral en realidad dura 4 años. O sea, estamos en campaña electoral todo el tiempo. Bueno, más cositas. Yo ya he terminado, por mi parte.